Este sea tal vez uno de los momentos más difíciles en la historia para hablar de rusofobia, pero paradójicamente, precisamente por eso, es imprescindible hacerlo. La ofensiva militar rusa en Ucrania ha generado en numerosos países una reacción nunca antes visto ante ninguna otra guerra. No hablamos ya de sanciones y bloqueos, sino de algo que va mucho más allá. Porque al contrario que en otras ocasiones, ahora ni se intenta simular que las medidas contra un país se dirigen exclusivamente contra su clase gobernante, sino que se anuncia, defiende y justifica que afecten a toda su población, dejando la puerta abierta a que esa especie de castigo colectivo se manifieste de múltiples maneras y de forma abierta e impune. Por ejemplo, en el plano cultural, un aspecto que al menos por lo que yo recuerdo en décadas recientes jamás se mezcló con asuntos bélicos, o al menos nunca a esta escala, la lista es larga. Por ejemplo, productoras audiovisuales como Disney, Universal, Warner Bros., Paramount Pictures o Netflix suspendieron sus servicios y próximos estrenos en Rusia. The Batman, Turning Red y Morbius no llegarán a las pantallas rusas. Artistas y bandas musicales como Iggy Pop, Green Day, Nick Cave o Franz Ferdinand anunciaron que cancelaban sus conciertos en suelo ruso. Pero no estamos exclusivamente ante una situación en la que artistas extranjeros se niegan a actuar en Rusia por problemas de conciencia. Lo que faltaría más es una decisión perfectamente respetable. El boicot también afecta a los artistas rusos que actúan en el extranjero. Por ejemplo, la soprano rusa Anna Netrebko, que también tiene nacionalidad austríaca, fue bajada de la programación de numerosos teatros donde era invitada habitual desde hace casi 2 décadas. La Filarmónica de Múnich cortó su colaboración con el director Valery Gergiev. En España se canceló la gira por varias localidades del que tal vez sea el ballet más famoso del mundo, el Bolshoi. Rusia fue expulsada de la edición de Eurovisión de este año. Pero no crean que este boicot a artistas rusos se circunscribe al discutible, pero al menos tangible, ámbito de los artistas rusos vivos. No, también llega hasta el mundo de los artistas rusos muertos. En Italia, un curso sobre el escritor Fyodor Dostoyevsky en una universidad estuvo a punto de ser cancelado y se pidió derribar una estatua suya. Todo esto muy simbólico, tratándose el autor de Crimen y Castigo, por cierto. Piotr Tchaikovsky corrió con peor suerte que su compatriota y en su caso no hubo cambio de idea. Al menos un par de orquestas en Reino Unido y Croacia retiraron sus obras del repertorio habitual debido a la guerra en Ucrania. La Filmoteca de Andalucía en España sacó la película soviética Solaris de su programación por la delicada situación mundial. Lo curioso es que aunque la película fue dirigida por el fallecido director ruso Andrei Tarkovsky, como en casi todos los proyectos cinematográficos soviéticos, también había personas de otras nacionalidades en el reparto y equipo técnico. Entre ellas ucranianos como Nikolai Grinko, que interpretó al padre del protagonista. Así, en aras de la delicada situación mundial, la Filmoteca Andaluza tuvo la oportunidad de dar espacio a la concordia entre pueblos, pero prefirió ceder al dominó cancelador. Algo parecido está sucediendo con el deporte, en el que se ha expulsado a equipos, selección, atletas, futbolistas, basquetbolistas, patinadoras, ajedrecistas y deportistas rusos en general de tantas y tantas competiciones que en estos días he llegado a conocer disciplinas de las que nunca antes había escuchado hablar. La selección de fútbol rusa fue eliminada de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 debido a que Suecia y Polonia anunciaron que se negaban a jugar contra ella. Probablemente la primera vez en la historia deportiva mundial a cualquier nivel en que la inasistencia a un encuentro la paga el que quiere asistir y no el que se retira. Como contraste curioso a este respecto, en 1973 la URSS se negó a asistir a un encuentro clasificatorio frente a Chile en el Estadio Nacional, en protesta contra el golpe de estado de Pinochet y porque el lugar del encuentro había sido usado como centro de detención, tortura y ejecución hasta pocas semanas antes del juego. La selección castigada en aquel caso fue la soviética, por no hablar de los casos de deportistas que se niegan a enfrentar a rivales israelíes en protesta por la situación de Palestina y son eliminados y sancionados por ello. La exclusión deportiva de Rusia está siendo tan amplia que, de manera similar al caso de la cultura en la que no se salvaron ni los rusos muertos, en este no se salvan ni los rusos virtuales. Así fue como equipos y seleccionado de fútbol de Rusia fueron eliminados del famoso videojuego FIFA en su edición 22. No podía ser menos tratándose de una saga famosa por su realismo. Y ya a niveles que serían cosa de chiste si el mundo no estuviera pasando por una situación tan trágica, de la expulsión de eventos culturales o competiciones reales o virtuales no escapan tampoco ni animales ni vegetales.
En estas semanas, gatos rusos y un roble del mismo origen fueron descalificados de una competición felina y arbórea, respectivamente. Ante estas realidades innegables, algunos se desmarcan y rechazan ese tipo de manifestaciones de obvia forma de intolerancia motivada a la nacionalidad de las personas. ¡Bravo! Pero esa no es la única forma de intolerancia, porque la retirada de empresas y marcas de Rusia es también una manifestación de rusofobia. No de boicot o de bloqueo, no, de rusofobia. ¿Por qué? Porque es falso que se retiren por el horror de la guerra. Si lo que les horrorizara fueran las guerras, se habrían retirado de todos y cada uno de los países cuyos gobiernos iniciaron, tomaron parte o apoyaron guerras en décadas recientes, de las que sobran ejemplos. Pero nunca hasta ahora lo hicieron. Se retiran porque el 24 de febrero fue Rusia la que inició esta guerra o la llevó a una etapa mayor, como cada quien prefiera verlo. Es decir, la razón de fondo real para un boicot empresarial, el elemento diferenciador en otros conflictos del pasado, no es el rechazo a la guerra, sino el rechazo a Rusia. A algunos escuchar esto podrá gustarles mucho o poco, pero esta doble moral es difícil de negar a la luz de la profusa historia de conflictos armados de los últimos 30 años. El bloqueo o censura de medios rusos de forma indiscriminada, aplicando la medida a canales y videos sin aportar más argumento que su origen, es otra forma de rusofobia, porque jamás aplicaron la misma medida a medios estatales o privados de otros países inmersos en conflictos bélicos, sin importar lo mucho, poco o nada legales o cruentos que estos fueran, ni el grado de apoyo de esos medios ni de participación de sus gobiernos en esas guerras. Todo este ambiente de rusofobia no debe servir como argumento para justificar nada, para victimizar a nadie, ni para avivar fuegos, pero tampoco debe ignorarse, minimizarse ni callarse, porque pasito a pasito este todo vale va dando lugar a normalizaciones peligrosas, muy peligrosas, en las que una vez que se entra es casi imposible salir. Yo soy optimista, pero soy optimista, pero de una manera nada más, de matar más rusos. Es decir, tienen que causar bastantes más bajas todavía. Y esto es importante que lo hagan. Es decir, hay que matar más. Bueno, hay que matar más, pero sí, hay que matar más rusos. Más rusos, porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. Ahora bien, para algunas personas, incluso cuando muchos entre ellas no la compartan, toda esta ola de rusofobia está parcial o plenamente justificada porque los rusos, así en general, se lo buscaron, o porque se trataría de medidas duras pero necesarias para detener la guerra. Pero dejemos por un momento de lado el hecho de que nunca se aplicó esa misma estrategia en igual medida para otros países ni guerras. Olvidemos por un momento las obvias dobles varas de medir que se concluyen de las siempre odiosas pero necesarias comparaciones odiosas y hagámonos una pregunta menos moral pero más pragmática. Las estrategias de bloquear no ya a un gobierno o a una clase dirigente, sino a un país entero, ¿han cumplido alguna vez sus propósitos? ¿Han contribuido a apaciguar las llamas o más bien al contrario, ha sido como regar gasolina sobre ellas? Aplicar sanciones destinadas a golpear a decenas de millones de personas sin distingo de su posición económica, social, de sus opiniones políticas y además hacerlo en medio de una guerra, solo exacerba los ánimos y fortalece las posturas más intransigentes. Y sería tentador convencerse de que quienes aplican esas medidas estranguladoras lo hacen porque ignoran sus efectos secundarios, pero lo cierto es que los conocen perfectamente, por lo que es difícil no pensar que es eso precisamente lo que buscan, empeorar la situación para poder justificar más y más sanciones que a su vez empeoren más las cosas y requieran de todavía más sanciones indiscriminadas. Y así dar rienda suelta a un sentimiento mal disimulado y a duras penas reprimido en estos años, al que la guerra dio la oportunidad de expandirse y radicalizarse como nunca antes.